Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre estas misteriosas esferas de piedra en una zona llamada Ubeidilla. Esto está en Israel. Y estas esferas son de hace 1,2 millones de años. Ya hemos hablado que es el famoso cuello de botella genético que modifica nuestros genes y plancha un gen encima de otro. Ya hemos hablado también de eso. Vamos a hablarlo mejor todavía, los próximos directos. ¿Mm? Va a haber un directo y voy a hablar, voy a explicar ese cuello de botella y también la trascendencia genética de ese cuello de botella. Porque parece que estamos en una granja, y alguien está manejando esa granja y no sabemos todavía quién es, pero todas, todas las circunstancias me hacen ver que es como una granja. Ahora que ya existe tecnología, ya conocemos bastante de biología, genética, ya podemos entender qué está sucediendo. Bueno, sucede que esto que vamos a hablar es de hace 1,2 millones de años, es decir, antes del cuello de botella genético de hace 900.000 años, más o menos hace unos 300.000 años, que se diera ese cuello de botella genético, en el cual los, los humanos fueron reducidos a ¿cuánto? A 1.200 personas, 1.300 por ahí, ¿no? Antes de eso. Eso también hemos hablado anteriormente. Bueno, pero vamos a hablar sobre esta cultura anterior de los primeros bueno, antediluvianos, ¿no? O sea, de los primeros humanos que existían antes de ese cataclismo, ¿no? Antes de ese cataclismo del año 900.000. Bueno, vamos a hablar sobre esa cultura antigua, de esas misteriosas esferas de piedra, que las estás viendo acá. Misteriosas esferas de piedra. Esta fue la tecnología más duradera de la eternidad. Bueno, de la humanidad. Fue la tecnología que duró más en toda la humanidad. O sea, más que la tecnología que tenemos ahora. Esto duró más. Estos son esferoides, encontrados en el yacimiento israelí de Ubeidilla. Cuando se creía que los humanos habían aparecido de repente, colocados sobre la tierra por un soplo divino, separados del resto de los animales, era posible estudiar su naturaleza observando cómo se comportaban en las sociedades del presente. La situación se complicó cuando, a la luz de la teoría evolutiva, supimos que éramos una rama más del árbol de la vida y que, aunque entre nosotros y otros animales haya millones de años de distancia, compartimos antepasados. Para buscar esa chispa que dio lugar a esa especie capaz de acumular conocimiento, comunicarlo y transformar su entorno como ninguna antes, los científicos han tenido que ir más allá de la especulación académica y mancharse las manos arañando el suelo de las cuevas y barrancos en busca de respuestas. Uno de los lugares en los que se busca reconstruir los orígenes de la cultura humana es el yacimiento de Ubeidilla. Eso está en el norte de Israel. Lo excavaron a partir de los 60 y han encontrado hachas de mano de tipo achelense, que es el modo 2, el segundo. Segunda cultura. La primera cultura es el oldubayense, que es la más antigua de todas. Esta es la que sigue, el achelense. Y también han encontrado cientos de piedras de aspecto enigmático, aparentemente talladas en forma de esfera del tamaño de una pelota de tenis. Aquí puedes verlos. Estos esferoides comenzaron hace 1,7 millones de años en África. Se han encontrado por medio mundo, en yacimientos separados por miles de kilómetros, desde el Valle del Rift hasta Corea del Sur. El Valle del Rift está en África, en la falla geológica de África. Ya hemos hablado de eso también acá. Desde ahí hasta Corea del Sur, ¿no? O también los yacimientos de Orce en España. Hemos hablado de que el hombre de Orce es muy anterior al hombre de Atapuerca. Ya hemos hablado también de eso aquí. Un día voy a sacar acá un diccionario que tengo que habla también de eso, antes de que aparezca el Ministerio de la Verdad, ¿no? Sabemos pues que hubo temas ahí en esa zona, ¿no? Dijeron que la academia comenzó a decir que no eran huesos humanos, que era hueso de un burrito, ¿no? Era un burrito, ¿no? O sea, para poder tapar eso, ¿no? O sea, sin ninguna prueba dijeron que eran huesos del burro, sin ninguna prueba consistente, sin ningún argumento consistente, solamente para tapar esa situación, de que ese era el primero, de que ahí están los
resultados, ahí están las respuestas. En ese momento, ahí están las respuestas. Entonces, ¿qué dijeron? Para no conseguir la respuesta, dijeron, no, es un hueso de un asno. Entonces la gente ya no investigaba y no podrían encontrar las respuestas. Pero ahora ya estamos entendiendo qué está pasando acá. Porque esto que está sucediendo antes tiene un seguimiento. Y el seguimiento está transcurriendo hasta el día de hoy. Cuando has dado el hombro. ¿Qué se hace antes de cosechar el ganado? Se le inyecta. Conociendo esto que ha pasado antes, podemos entender lo que va a pasar en unos meses, en unas semanas, en unos días. ¿Mm? Ahora vamos a ver. Se conocen desde hace décadas estas bolitas de piedra, desde hace décadas, pero su naturaleza sigue siendo un misterio, aunque se debate si fueron hechos a propósito o son producto casual del golpeo de otras piedras o cuál era su fin, ¿no? O sea, va a haber gente que diga, una academia que diga que es algo azaroso, que es el azar del destino lo que ha creado este tipo de piedras, que no es una mente humana primitiva la que ha hecho esto, sino que salieron así de propia casualidad, así, por azar de las cosas, así apareció. Y han encontrado infinidad de estas. Pero es algo normal que la geología cree este tipo de piedras. Listo, ya. Claro, ¿no? Así como es algo, esos huesos son de un burro, ¿no? No, no son de un humano, ¿no? Y tuvieron que hacer las pruebas para darse cuenta que eran de humano. Y nadie quería hacer las pruebas, ¿no? Todo el mundo, no, que nadie quería contradecir a la gran academia, ¿no? Hasta que alguien decidió hacerlo después de 20 años, que ya todo se había enfriado, que ya parecía que no iba a haber repercusiones, que ya todo se había enfriado, y ahí recién lo hicieron. Para que veas la política, cómo se maneja la política aquí. ¿Mm? Bueno. Entonces acá han presentado pues un trabajo que apunta que fueron talladas a propósito. Eso ha sido presentado por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, aquí está parte de este trabajo. Utilizando técnicas y análisis de 3D y siguiendo marcas en las piedras, los investigadores reconstruyeron la secuencia que habrían seguido aquellos homínidos en su elaboración. Sus conclusiones señalan que a diferencia de lo que sucede cuando una forma es fruto de la erosión, como un canto que rueda por un río, los objetos no se volvían más suaves, pero sí más esféricos. Encontraron una regularidad y esa regularidad sugiere que había una intención de llegar a este tipo de formas. Estas esferas serían las primeras formas geométricas recreadas en piedra de forma premeditada. Sea, esto era un avance para esa sociedad de ese tiempo, era un avance. Quizás ahora tú verías algo como esto, algo común, corriente, ordinario, no, en ese tiempo era un avance que alguien haga esto. Estamos hablando de hombres primitivos, era un avance. Se ha propuesto que podían servir para tratar vegetales o sacar el tuétano a los huesos, o como proyectiles para cazar, ¿no? Y así, aquí puedes ver, está intentando sacarle el tuétano a un hueso, porque ahí está justamente la reserva de grasa y proteínas. También se ha planteado que pudiese tener un valor simbólico, algo que sería más probable si, como proponen algunos autores, eran difíciles de fabricar y requerían horas de trabajo frente a los minutos en que puede estar lista una de las versátiles hachas de mano que suelen acompañar en los yacimientos a estas bolas de piedra. También han encontrado hachas de mano, ¿no? Pero la hacha de mano demoraba menos que esto. Entonces, ¿por qué se demoraban, por qué hacían esto si sabían que demoraba más? ¿No? O sea, ¿qué uso había aquí en estas formas tan geométricas? Acá puedes ver las formas geométricas. Las hachas y las esferas nos muestran uno de los episodios más interesantes de la historia de la evolución. Abren un resquicio para entrever el surgimiento de la mente humana. Las primeras herramientas de piedra utilizadas por nuestros antecesores, que sería, bueno, dicen que podría ser el Homo habilis,
Están hechas a bulto, buscando una forma que sea útil, pero sin pensar nada preciso, ¿no? Eso es el Uribayense, ¿no? En el Uribayense, que es hecha por el Homo habilis, el Uribayense es más antiguo todavía, más antiguo, es el modo uno, es el Uribayense es la primera vez, implica la primera vez que el hombre usa la piedra, que el homínido, que el hombre primitivo usa la piedra para moldear, moldea la piedra por primera vez. Eso sucede en el Oldubayense. Eso sucede por primera vez en el Oldubayense. Comienzan a usar la piedra para moldearla y lo hacen de un modo rústico. Después viene el achelense, ya está, ¿no? Pero en el Oldubayense, ¿no? Buscan una forma que sea útil, pero sin pensar nada preciso. O sea, la mente de estos homínidos no piensa en nada preciso, solamente que le da la piedra, le chanca la piedra, pensando que, viendo si podría ser útil o no lo que va a resultar de ahí. Pero no premedita cómo chancar la piedra, simplemente la chanca. Y si le sale algo bueno, perfecto. Si no le sale algo bueno, entonces, bueno, ya, seguiremos intentando. En cambio, aquí, en el achelense, ya tienen en su cabeza lo que van a hacer. O sea, algo sucede en el achelense y estas personas tienen en su cabeza qué van a hacer. En el oldubayense no tienen en su cabeza lo que quieren hacer. Simplemente tienen en su cabeza lo que necesitan. Y si les sale, una vez que chanca la piedra, eso que necesita, perfecto. Y ese es el avance. Ese es el avance de este momento. ¿No? Estas hachas achelenses, ¿no? Es el modo 2 achelense, requieren una capacidad para imaginar la forma que se desea. O sea, tienen que mentalizarlo, tienen que graficarlo en su cabeza lo que quieren hacer. Y esa forma que ya lo tienen en su cabeza, ya lo tienen figurado en su cabeza, ya lo pueden imponer en el medio ambiente, a la roca. Ya lo pueden imponer a la roca, pero primero tienen que diseñar esa forma en su cabeza para poderlo plasmar en la realidad. El oldubayense, el homínido del oldubayense, no tenía esa capacidad de diseñar esa forma en la cabeza para conseguirlo en la realidad. Simplemente chancaba y veía si podía servirle lo que estaba haciendo. El achilense ya no. Por eso se le llama Homo habilis. Perdón, Homo... Sí, bueno, Homo habilis es el oldubayense, perdón, ¿no? Oldubayense. Bueno. Hay otro homínido que le sigue, otro homínido que le sigue, ¿no? Este homínido comienza a formar, el Homo, este Homo, ¿no? Vamos a seguir con esto. Entonces, es como la idea de Miguel Ángel que decía que la escultura ya estaba dentro de la piedra y él solo eliminaba lo que sobraba. Los núcleos y las lascas de Oldubayense no requieren una gran capacidad cognitiva, tampoco destreza manual. Se pueden ver primates como los capuchinos del Brasil que de manera no intencional producen lascas indistinguibles de lo que se encuentra en el período oldubayense. El achelense es un juego completamente distinto. Ahí está. O sea, aparece así en el oldubayense el género Homo, que es el género Homo habilis, el cual vendría después el Homo sapiens, que es el mismo género, el género humano, ¿no? Entonces, esos serían Homo habilis, humanos primitivos. Aparece. Pero estos comienzan a empezar, ¿no? Hacen los primeros pininos. Sucede que hicieron un experimento, ¿no? Para probar qué tal se les daría la fabricación de herramientas a los humanos modernos. Por emulación, por imitación eran capaces de hacer herramientas oldubayenses sin explicarles nada, pero en el achelense les tenían que explicar el proceso. O sea, esta es una herramienta oldubayense, ¿no? Hazlo aquí. Sencillamente lo hacían. Ahora, esta es una herramienta achelense. Házmelo aquí. No podían. Alguien tenía que explicarle la técnica para poder conseguir eso. Entonces, ¿qué significa eso? La existencia de un contexto social en el que había maestros y aprendices y donde podía haber
verdaderos artesanos. Es el origen de los masones. Así, ahí está. Había maestros y aprendices. Justamente la masonería hace gradientes de esa forma, ¿no? Aprendiz, maestro, iniciado, ¿no? O sea, iniciado, aprendiz y maestro, con sus grados. Porque justamente así es como se pueden transmitir los conocimientos, para que puedan replicarse y plasmarse en la realidad. Y los masones tienen los conocimientos del poder. Claro, del poder al modo técnico, porque en verdad ellos sirven a alguien más arriba. Y ese de arriba tiene verdadero conocimiento y poder, pero necesita de esos masones para que hagan el trabajo abajo. Abajo para que hagan su trabajo. Porque para también hacer el trabajo ahí, a parte baja, se necesita también cierto conocimiento, pero no suficiente como para que rivalicen con sus amos. ¿Mm? O sea, la suficiente inteligencia para poder cumplir las órdenes y la suficiente estupidez para no cuestionar nada, para no hacer preguntas, simplemente cumplir. Mm. Bueno, si los esferoides se fabricaron con intención, ello muestra la inclinación por la simetría de aquellos nuevos humanos, los Homo erectus, que caminaron por todo el planeta acompañados de la tecnología más longeva que se conoce. Durante millón y medio de años, en lugares separados por miles de kilómetros aparecen las mismas hachas y las mismas esferas. Esa omnipresencia de la tecnología también plantea nuevas incógnitas. Los esferoides aparecen allí en Orce, es el 12 o el 13 de ese mapa que les estoy mostrando. Ahí aparecen en Orce, en el sur de la península ibérica, 400.000 años antes que en el resto de Europa. O sea, primero aparecen ahí, y 400.000 años después de que aparecen ahí en esa zona de España, en Orce, ya empiezan a aparecer ya en otras zonas de Europa. Esto lleva a hacer preguntas sobre la dispersión de los humanos por este continente. O sea, estaban estos Homo erectus ahí, del achalense, del modo 2 de cultura material, modo 2 ya habían desplazado al modo 3, pero recién 400.000 años salen de la península ibérica y comienzan a a expandir esa cultura. ¿Qué significaba? Significaba que aquí no se daba el tema del centésimo mono. ¿A qué me refiero? A que los otros Homo habilis, que eran menos desarrollados de la cultura oldubayense, que es el modo uno, es muy probable que no hayan tenido la capacidad, ni el software, ni el hardware genético, ni orgánico, para poder entender este conocimiento achelense, para poder asimilar el achelense y poder replicarlo. Ni la mente ni el cuerpo les daba para poder replicar lo que hacían los achelenses, que es el modo 2 más avanzado. Pues no podían replicarlo, no estaban hechos para eso. Entonces ahí vemos cómo cómo aparece el cataclismo unos cientos de miles de años después. Entonces aquellos que no podían replicar el modo achelense terminan desapareciendo. Y el modo chilense comienza a expandirse. Estaban regulando el ganado. ¿Ves? Ahora sí, tiene sentido lo que hemos visto anteriormente sobre el cuello de botella genético, hace 900.000 años. Ahí ya tiene sentido. Bueno, entonces la aparición de esta tecnología en África, en el extremo oriental de Asia y en el confín occidental de Europa también hace pensar sobre cómo llegó ahí. Esto no significa que hubo contacto entre poblaciones. Los miembros de aquella especie alcanzaron nivel cognitivo-cultural que los llevó a dar las mismas respuestas a circunstancias ambientales similares. O de repente alguien les enseñó y el conocimiento se expandió. Puede ser eso. O también que de la nada tenían el hardware y el software en la cabeza, en las manos, para poder replicar estas esferitas.
Aunque me resulta muy raro eso, yo creo que en verdad alguien les enseñó, en algún sitio, alguien les enseñó y el conocimiento comenzó a dispararse, como el caso del centésimo mono. El conocimiento se empezó a disparar cuando alguien aprendió y ellos vieron que era bueno y como era bueno, lo replicaron. Recuerda que actualmente el sistema, cuando se da cuenta que las personas encuentran algo que es bueno y lo están replicando, usa toda su maquinaria para evitar que la gente tienda hacia lo bueno, hacia lo útil y lo productivo, y los redirige a su plantación, a su matriz, para tenerlos adormecidos, para evitar que despierten. Porque si la gente despierta, va a ver que eso es bueno y va a seguirlo. El sistema no quiere que la gente despierte. Bueno, durante millón y medio de años, las hachas y las bolas de piedra muestran una sorprendente cohesión cultural de medio planeta. Recomiendo el libro de Wells, su libro sobre historia universal. Él habla de esto. Y él habla de esto antes de que surja este hallazgo, ¿eh? Y ella está hablando de esto. Todo que se ve como algo antiguo, su libro de historia, ¿no? ¿Verdad? Habla de esto, de lo que está pasando, lo que se está encontrando ahora. Bueno, entonces tenemos una sorprendente cohesión cultural en medio planeta. Realmente eso es lo que habla Wells. Algo que ya no fue posible con la llegada de los innovadores Homo sapiens. La rápida introducción de nuevas tecnologías y prácticas culturales acentuó la heterogeneidad geográfica. O sea, cuando llega el Homo sapiens, comienza a surgir una tecnología tras otra, una tecnología mejor que la otra constantemente. Pasa un tiempo, tecnología mejor que la otra. No se estanca la tecnología por millón y medio de años, como fue la tecnología de estas bolitas de piedra. Esta tecnología de bolitas de piedra pervivió millón y medio de años. Cuando viene el Homo sapiens comienza a crear nuevas tecnologías diferentes, otra diferente. Auriniense, este, este, eh, ya hemos visto que esa es aurinianiense, ¿no? Y otras más, que le siguen, magdaleniense, y así, comienza a crear una y otra y otra y otra y otra, y así. Después ya llega la edad de cobre, de bronce, de hierro, de acero, del silicio, y ahora la edad del grafeno. Así. O sea, el hombre comienza a revolucionar todo. La capacidad de innovación de los Homo erectus era pequeña, pero el hecho de que la tecnología chilense fue eficaz lo demuestra que duró millón y medio de años. Del hacha de mano se dice que fue un tipo de navaja suiza, que servía para casi todo, desde descarnar animales hasta cortar tubérculos. Nuestra especie es innovadora por definición, y cuando aparece el Homo sapiens, las culturas arqueológicas cada vez duran menos, porque paran reemplazándose una tras otra. Comienzan a evolucionar rápido, una tras otra, cuando aparece el Homo sapiens. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el Homo sapiens aumente y prolifere hasta llegar a los miles de millones de ahora. Y así puede cosecharse el ganado. Y antes de cosechar el ganado, ¿qué sigue? ¿Qué se hace? Se le inyecta. Por eso comenzó a seleccionarse el ganado. ¿Mm? El Homo erectus reemplazó al Homo habilis en el cuello de botella. Y ese Homo erectus dio lugar a otras razas humanas. Y al final, solamente una raza humana, que era el Homo sapiens, tenía cualidades cerebrales. Y ya hemos hablado de esas cualidades cerebrales, cómo podían condensar la materia neuronal en menos espacio y con mayor rapidez de pensamiento y de solución también de los problemas. Cómo su absorción de energía era económica, o sea, eran más funcionales que los neandertales que los demás. Entonces se desarrollaron mejor. Y al final fueron los que hace 42.000 años reemplazaron a todas las demás razas humanas. Y ahora crecieron y crecieron y crecieron de un modo tan exponencial que ahora
es el momento de la cosecha. ¿Quién va a cosecharlos? Eso no lo sabemos aún, pero debe existir ese que va a cosechar, porque ya mandó a inyectar a la gente. Mm, sí. Pese a ser menos innovadores, sobrevivieron 1,5 millones de años estos Homo erectus, algo que está por ver si conseguirá la especie del Homo sapiens. Todavía estamos por ver. Y bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Acá está. Este es el cuaternario, ¿no? Este es el Pleistoceno, ¿no? Aquí está, hace millón, ¿cuánto? Hace 1,000,000 y tantos de años, ¿no? 1,700,000, 1,700,000 años, ¿no? Acá está, 1,200,000 años. Ahí aparecen estas cosas, 1,200,000 años. Es decir, en el Calabriense, allí aparece el tema de estas hachas. En el Gelasiense aparece el Olduvaiense. Ahí en el Gelasiense. El Pleistoceno es el Paleolítico. Ahí, Gelasiense, ahí aparece el Olduvaiense. Y en el Calabriense aparece el Achelense, que es al que corresponden esas bolitas de piedra que vemos. Ahí está, ahí en ese Calabriense. Y allí, al finalizar, ahí en ese Calabriense, ¿no? Ya por finalizar, hace 900,000 años, se da el cuello de botella y todos los humanos quedan reducidos a 1,300,000. Y los demás Homo habilis, los de Gelasiense, los humanos de Gelasiense, se extinguen. Y los humanos que aparecen en el Calabriense, la otra versión, más mejorada, sobrevive. Solamente 1,300 de ellos sobreviven. Y comienzan otra vez a expandirse y a diversificarse en diversas razas. Y hace 42,000 años, justamente al finalizar el Paleolítico, lo que se llama Superior Tardío Tarantiense, allí aparece la raza humana como única raza de todo ese género de homínidos que han aparecido. Y los demás desaparecen. Es como si un ganado estuviera seleccionando. Perdón, como si un ganadero estuviera seleccionando su ganado. Sí. Pues aquí lo puedes ver. Esto, vamos acá lo podemos ver mejor. ¿Ves? Pleistoceno, acá está, Pleistoceno. Ujú, ahí está, Pleistoceno. Bueno, cada quien tiene su propia clasificación. Ujú, ahí está, acá hay más clasificaciones. Acá tienes. Acá dice el Cuaternario, el Pleistoceno. Ahí está el Paleolítico inferior. Ese Paleolítico inferior está ahí. Acá está el Achelense. Ahí está el Achelense. La cultura de piedra, ¿no? La cultura de piedra. Ese está abajo, ¿no? El achelense es el del, no, chilense, ¿no? Ave villense, ¿no? El achelense es el modo 2. Abajo dice Pebble Cultura, ¿no? Cultura de piedra, cultura de piedra. Ese es el modo 1, que es el oldubayense. Aquí está, oldubayense. Que aquí lo puedes ver, ¿no? Pertenece al calabriense, ¿no? Es como cambia, ¿no? Ya, ahí está el achilense. Ahí, ahí. Entonces, justamente esa zona del Paleolítico inferior, ¿no? Paleolítico inferior, ahí cuando acaba el Paleolítico inferior es cuando termina el cuello de botella. Ahí está. Se acaba el cuello de botella y llegamos al Paleolítico medio. Aquí está. Ahí, llegamos al Paleolítico medio, ¿no? Y acá puedes ver también esto, ¿no? Estas son eras geológicas mucho más antiguas, ¿no? Mucho más antiguas. Bueno, entonces suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.